Hola, espero que estén muy bien. Esta va a ser una serie de videos en la que vamos a revisar de manera rápida los tipos de potenciales que se pueden establecer a través de una membrana. Para comenzar, vamos a ver el primer tipo de potencial, que es el potencial de equilibrio electroquímico. Y para ello, vamos a dar una breve introducción acerca de cómo los iones pueden generar potenciales a través de membranas. A los iones los mueven fuerzas diferentes y estas fuerzas son importantes de considerar porque el potencial de membrana en reposo y las señales eléctricas pasivas y activas se deben al movimiento de iones a través de canales iónicos de diferentes tipos. Estos canales iónicos pueden ser de fuga, dependientes de estímulo, como dependientes de ligando, dependientes de estímulos físicos o dependientes de voltaje. Entonces, recordar aquí que el potencial de membrana en reposo se genera a través de canales de fuga. Las señales eléctricas pasivas, que son los potenciales electrotónicos, se generan a través de canales dependientes de ligando o de estímulos físicos. Y las señales eléctricas activas, que son los potenciales de acción, se generan a través de los canales iónicos dependientes de voltaje. Bien, los iones que nos interesan básicamente se dividen en cationes y aniones. Los cationes que nos interesan son el potasio y el sodio. Y los aniones de los que vamos a hablar, particularmente solo es uno, que es el cloruro. Entonces, como les decía, a los iones los mueven dos fuerzas. La fuerza química, que está dada por su gradiente de concentración, y la fuerza eléctrica, que está dada por su gradiente eléctrico. Los iones se mueven a favor de gradiente, es decir, hacen transporte pasivo. Se mueven de donde están más concentrados a donde están menos concentrados, en función de su gradiente de concentración. Y por el gradiente eléctrico, cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Eso es muy importante considerarlo. Entonces, para que un ion tenga flujo neto a través de una membrana, se requieren dos cosas: que haya un gradiente eléctrico o un gradiente químico para él, es decir, que haya cargas que lo atraigan o que esté más concentrado de un lado que del otro de la membrana y que haya permeabilidad para él en una membrana, es decir, que esa membrana tenga canales iónicos para que pueda fluir a través de ella. Entonces vamos a empezar a revisar el primer potencial, que es el potencial de difusión, y este potencial de difusión se relaciona con la ecuación de Nernst, que nos dice cuál es el potencial de equilibrio electroquímico de un solo ion. ¿Y eso qué quiere decir? Potencial de equilibrio electroquímico, el valor del potencial de membrana en el que el ion ya no fluye de manera neta, en el que el ion deja de moverse porque las fuerzas que lo mueven son una en un sentido y otra en otro sentido. Entonces, recordar que el potencial de difusión es el potencial que se establece cuando un solo ion se mueve a través de la membrana. Y este potencial, a través de estas membranas con los iones, se va a establecer como una diferencia de cargas. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, aquí tenemos este sistema en el que tenemos dos cámaras. Una cámara que tiene 400 milimolar de cloruro de potasio y otra cámara que tiene 1 milimolar de cloruro de potasio. Y aquí nos indica que es una membrana con permeabilidad selectiva.
Es permeable al potasio, pero no al cloruro. Y se nos hace esta pregunta, ¿qué valor dará el voltímetro? Entonces, como estas son soluciones acuosas, esta línea morada representa la membrana, que no es una membrana plasmática, es una membrana que deja pasar al potasio, pero no deja pasar al cloruro. Entonces, como estas son soluciones acuosas, en esta cámara tendríamos 400 milimolar de potasio y 400 milimolar de cloruro. Pero nada más voy a pintar el potasio porque es el ion que nos importa, porque es el que se va a poder mover, porque la membrana es permeable hacia él. Y aquí tendríamos 1 milimolar de potasio. Sí recordar, por supuesto, que aquí están los cloruros y de este lado también. Si recuerdan, este sistema de medición, este es un sistema de registro. Y este sistema de registro nos permite determinar el valor del potencial de membrana que se va a establecer. Recuerden que cuando tenemos un sistema de registro, el electrodo rojo es el electrodo de medición y el electrodo negro es el electrodo de referencia. Entonces, el electrodo de medición se pone en lo que nosotros consideremos intracelular y el electrodo de referencia se pone en lo que se considera extracelular. Aquí no hay intracelular y extracelular porque es una situación de laboratorio, no es una célula. Pero bueno, entonces, ¿qué valor daría el voltímetro? ¿De dónde a dónde se movería el potasio? Pues se movería a favor de su gradiente químico, que lo movería de la cámara que consideramos intracelular a la cámara que consideramos extracelular. Y entonces, en el momento en el que el ion potasio se mueva hacia la cámara que consideramos extracelular, va a cargar positivamente esta membrana. La parte más pegadita al interior, al exterior de la membrana, perdón, y por inducción va a atraer iones cloruro. Y entonces aquí se forma una diferencia de potencial por separación de carga y a esa diferencia de potencial se le llama potencial de difusión, porque es el potencial que se genera cuando nada más fluye un ion a través de la membrana. Ahora, el potasio no se va a mover eternamente de lo que consideramos intracelular a extracelular. Va a llegar un momento en que estas cargas positivas que están aquí, los mismos potasios que se están acomodando en esta parte de la membrana, lo van a repeler. Y entonces, ese movimiento, esa repulsión va a crear una fuerza en sentido contrario a su movimiento. Cuando estas dos fuerzas, la que lo repele y la que lo lleva de lo que consideramos intracelular a lo que consideramos extracelular, estén en sentido contrario y sean de la misma magnitud, en ese momento se alcanza el potencial de equilibrio electroquímico del potasio y entonces el ion deja de moverse de manera neta. Eso está descrito por la ecuación de Nernst. En la ecuación de Nernst observamos que están las dos fuerzas que mueven a los iones. Aquí hay parámetros eléctricos que nos hablarían de la fuerza eléctrica del ion, como su valencia, la constante de Faraday, y además la constante general de los gases está expresada en unidades que tienen que ver con cuestiones eléctricas. Y por otro lado, tenemos el gradiente de concentración del ion que nos habla de su fuerza química. Entonces, en la ecuación de Nernst están integradas esas dos fuerzas que mueven al ion, la fuerza química y la fuerza eléctrica. Ya hemos visto que podemos sustituir este factor
que se llama el factor RTF, dependiendo de la temperatura a la que estemos trabajando. Si estamos trabajando a 37 grados Celsius, y esto sería para endotermos, o sea, para animales de sangre caliente como las aves y los mamíferos, vamos a manejar un valor de 61 y vamos a cambiar el logaritmo natural por logaritmo en base 10. Y si estamos trabajando a 22 grados Celsius, que sería para ectotermos, o sea, para animales de sangre fría, como anfibios, reptiles, peces, calamares, vamos a trabajar con 58 milivolts. Ahora bien, nada más para recordarles también que esta ecuación la utilizamos en el laboratorio cuando hicimos la parte de potencial de lesión en la que utilizamos la membrana testácea interna del huevo de gallina y observamos de manera experimental que efectivamente el exterior de la célula, bueno, no de la célula, de la membrana, se carga de manera positiva y eso hace que por inducción el interior se cargue de manera negativa con los iones cloruro y entonces que se ponen muy cerquita de la membrana y entonces nosotros lo medimos de manera experimental. Y ahí fuimos variando cosas, variando concentraciones y demás, y fuimos determinando el potencial de equilibrio electroquímico del ion potasio. Ahora bien, ¿para qué sirve saber el potencial de equilibrio electroquímico de un ion? Si yo les dije muchísimas veces que los iones en las células no alcanzan su potencial de equilibrio electroquímico, pues aunque los iones no alcancen su potencial de equilibrio electroquímico en las células, conocer su potencial nos ayuda a algo muy importante, que es predecir la dirección de su movimiento cuando fluyan a través de las membranas celulares, es decir, predecir si el ion va a entrar o va a salir de la célula, ya que los iones siempre se mueven en la dirección que los lleve al equilibrio. ¿A qué equilibrio? A su equilibrio electroquímico. Entonces, vamos a ver cómo se puede predecir, conociendo el valor del potencial de equilibrio electroquímico del ion, hacia dónde se va a mover. Vamos a empezar con el potasio. Vamos a ver hacia dónde fluye el ion potasio. Aquí tenemos una membrana en la que se observa la concentración de potasio extracelular, que es 5 milimolar, y la concentración de potasio intracelular, que es 140 milimolar. Y nosotros ya sabemos que las membranas de las células vivas tienen cargas negativas en su interior y cargas positivas en su exterior. Y entonces, y estas cargas positivas en el exterior están dadas porque sale potasio y el potasio se acomoda aquí y por inducción jala iones negativos en la parte interna de la membrana. Entonces, esta membrana es permeable al potasio, estos son canales de potasio de fuga y pensemos que tiene un potencial de membrana en reposo de menos 70 milivolts. Si nosotros sustituimos estos valores de concentración en la ecuación de Nernst, tenemos lo siguiente. Y si hacemos las cuentas correspondientes, nos dará un potencial de equilibrio electroquímico de menos 83,9 milivolts para el potasio. Entonces, ¿hacia dónde se mueve el potasio? Tenemos que comparar el potencial de equilibrio electroquímico del ion, que nos dice que para que el ion esté en equilibrio, la membrana tendría que cambiar de menos 70 a menos 83 milivolts. Entonces,
Para lograr eso, lo que el potasio tendría que hacer sería salir de la célula, porque si se queda en el interior de la célula, el potasio tiene cargas positivas, perdón, y eso va a hacer que el potencial de membrana no se haga más negativo, va a hacer que se quede como está. Entonces, si el potasio se sale más, saca cargas positivas del interior y entonces contribuiría a que el interior de la membrana se haga más negativo. Por eso, con este valor podemos saber que el potasio sale. Vamos ahora a ver al sodio. ¿Hacia dónde fluye el ion sodio? Tenemos otra vez un sistema en el que tenemos una membrana plasmática, las concentraciones intra y extracelular de sodio, y tenemos esta membrana permeable al sodio, entonces este sería un canal iónico para sodio. Todos estos son canales de fuga. Y esta membrana tiene un potencial de membrana en reposo de -70 milivolts. Si sustituimos los valores en la ecuación de Nernst, tenemos lo siguiente. Y si hacemos las cuentas, nos da que el potencial de equilibrio electroquímico para el ion sodio es de más 84,8 milivolts. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sodio para llevar el potencial de membrana en reposo a este valor? Pues entrar, porque si entra, va a ir anulando estas cargas negativas y entonces el potencial de membrana se haría más positivo o incluso invertiría su polaridad. Entonces lo que tiene que hacer el sodio es entrar. Si saliera, haría este potencial más negativo. Acuérdense, por favor, que lo que se mide por convención es lo que está en el interior de la célula. Ahora finalmente vamos a ver hacia dónde se mueve el cloruro. Aquí tenemos otra vez un sistema en el que la membrana es permeable para el cloruro, porque aquí tenemos canales iónicos para cloruro. Vemos las concentraciones extracelular e intracelular del ion y consideramos nuevamente que el potencial de membrana en reposo está a -70 milivolts. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros sustituimos los valores que tenemos aquí en la ecuación de Nernst, acuérdense también, por favor, que para dejar esta parte en 58 milivolts tenemos que invertir las concentraciones de cloruro. Tenemos que poner la intracelular en el numerador y la extracelular en el denominador. Si hacemos los cálculos correspondientes, tenemos que el potencial de equilibrio electroquímico para el ion cloruro es de -83,48 milivolts. Entonces hay que comparar nuevamente el potencial de membrana en reposo con este valor. ¿Hacia dónde le convendría al cloruro moverse? Para hacer este valor más negativo, pues le convendría entrar para que con sus cargas negativas se acumulen más cargas negativas en el interior de la membrana y entonces este potencial se vaya a su potencial de equilibrio electroquímico. Insisto en que los iones no alcanzan en las células su potencial de equilibrio electroquímico, porque a las células les costaría mucha energía revertir que los iones llegaran a su equilibrio. Y acuérdense que cuando los iones llegan a su equilibrio electroquímico, dejan de moverse y a las células no les conviene que los iones dejen de moverse, porque el movimiento de los iones es lo que sustenta a las señales eléctricas, a las pasivas y a las activas. Y sin señales eléctricas activas y pasivas, los organismos vivos no podemos sobrevivir. Espero que este video haya sido claro. Agradezco mucho su atención. Por el momento es todo y esperen el segundo video de la serie que estará relacionado con el potencial
de Gibbs Donan. Gracias por su atención.